Crónicas del señorío de los Luna Cornago. El río Linares desemboca en el Ebro. El río Linares ha sido a lo largo de la historia una fuente de vida para las tierras que atraviesa. Abrigado por las montañas que le circundan, ha permitido una agricultura de regadío y una ganadería estable. ¿Qué ha podido suceder para que el río Linares se quedara sin afluente y a la vez sin cuenca? Lo diré de otra manera. ¿Cómo han podido hacer del río que pasa por Cervera, claro afluente, un río principal? Es normal coincidir con Pedro José Sáenz Alfaro, mi apreciado paisano, pero soy pesimista en esto. Ni a él ni a mí nos harán caso. No podemos discutir sobre el nombre dado al río por los españoles de religión musulmana que vivieron en estos parajes hasta su discutible expulsión, pues Alhama hace referencia a fuentes termales y estas existen en los actuales balnearios de Fitero. Tampoco podemos discutir si Linares hace referencia a los cultivos de lino ni si el río tuvo dos nombres, pero lo que se puede discutir ante cualquiera es que el actual río Linares es un río principal, cuyo cauce va a desembocar en el Ebro, y que el río de Cervera es un afluente del río Linares, le pese a quien le pese. En un momento de la historia alguien comete un error y ese error se transmite de generación en generación, de libro en libro y de boca en boca. En el Diccionario Geográfico Estadístico Madoz, el río Linares nace en el puerto de Uncala, pasa por San Pedro Manrique, Cornago, Igea, Rincón de Olivedo, Las Ventas de Cervera, Fitero, Cintruénigo y Corella y desemboca cerca de Alfaro en el río Ebro. Pedro José Sáenz se fija solo en la primera parte, pero con el mismo argumento, uno de Cervera puede pensar lo mismo, pues curiosamente también el río Alhama que pasa por Cervera, con el mismo diccionario, termina desembocando en el Ebro, en lugar de hacerlo donde siempre lo ha hecho, que es en el río Linares. Es obvio. Nadie se dio cuenta de la contradicción. Por otra parte, muy fácil de demostrar, lo que nos lleva a pensar que predominó la versión de la población más influyente, más rica, más industriosa, cabecera de comarca y con una economía volcada en el comercio y en las relaciones con el exterior. Por su parte, Cornago, Igea, Las Casas y San Pedro Manrique eran pueblos más cerrados en una economía agrícola y pecuaria y así casi desconocidos. Han de ser argumentos científicos, que no basta el sentido común para demostrarlo. Si contemplamos los dos cauces en el punto de unión de ambos, podemos ver un río de unos 50 metros de ancho en Linares, al que desagua perpendicularmente un afluente cuya desembocadura es muy difícil de ver entre la maleza de la orilla derecha. Se trata de una arteria algo menor que va discurriendo por un cauce más encajonado. Hasta el momento de su unión, el río Linares lleva recorridos unos 50 kilómetros desde su nacimiento. El Alhama, por su parte, no llega a los 45. La cuenca del río Linares cuenta con una gran cantidad de afluentes antes de unirse al Alhama, abarcando una cuenca que desagua en él mucho mayor que la del Alhama. El caudal medio anual de ambos ríos medios en metros por segundo nos indica que el Linares es superior, ello dentro del caudal escaso de ambos. El Alhama se ha metido en Aguilar y el Linares en Igea, unos 8 o 10 kilómetros anteriores a la confluencia. El caudal medio de Linares es mayor, lo que resulta normal teniendo en cuenta su mayor extensión de cuenca. Únicamente en agosto y septiembre le supera el Alhama. Ello es debido a que dispone de aportes constantes fuentes que superan la sequía estacional. Un hecho que pudo ser relevante fue que al hacer la división de España en provincias, Cervera se puso a disposición de Logroño, en tanto que Cornago pudo estar más cerca de la órbita de Soria, que la reclamó durante mucho tiempo, y al tratar de los límites con Aragón, fue el río Alhama el que sirvió de referencia fronteriza entre provincias.
Al echar un vistazo al borrador 2008 del Plan Hidrológico de nuestro río, se pueden sacar interesantes conclusiones. Está en marcha la regulación de toda la cuenca del río Ebro. Dentro de esa regulación está comprendida la regulación de la Lama y el Linares, pues aunque las avenidas se producen de tarde en tarde, provocan daños. Además, existe la posibilidad de tormentas generalizadas en varias cuencas que multiplicarían los daños tierras abajo del Ebro. Hay planteadas dos posibilidades: el pantano de Cornago con la presa en los estrechamientos que existen camino de Igea y un pantano en los estrechamientos del río camino de Villarijo. La primera tiene grandes ventajas técnicas, pues regularía toda la cuenca desde el nacimiento del río, incluyendo el barranco del Cañizal, como inconveniente que inundaría tierras de labor de Cornago, lo que podría suponer la puntilla. La segunda opción elude al problema económico y social para la gente de Cornago, pero deja sin regular parte de Linares, lo que haría necesario obras menores. La decisión técnica es clara, pues atiende a razones de índole económica y de eficacia en el gasto público. Así pues, el inicio de las obras en uno u otro lugar depende de una decisión política, decisión que por el momento no se ha producido. Quizás ahora sí. Estamos en el año 2025 y se ha hecho una pequeña regulación en el río Linares por encima del Valdeperillo para poder recoger las aguas. En fin, todo tiene ventajas e inconvenientes. En cualquier caso, la opinión de los habitantes de Cornago debería de ser tenida en cuenta si van a verse perjudicados.